Bienvenidos sean a mi canal. En este video veremos cómo calcular el volumen de almacenamiento de un tanque que va a servir para un sistema de riego. Tomemos en cuenta los datos necesarios para poder encontrar este volumen del tanque. Primeramente necesitamos el caudal de ingreso, es decir, qué caudal va a ingresar al tanque, que va a venir de la aducción. Luego de eso necesitamos el caudal de riego. Este caudal de riego se lo obtiene mediante la cantidad de aspersores que van a funcionar en el sistema de riego, y a partir de ese caudal que va a tener cada aspersor multiplicado por la cantidad de aspersores, se puede tener este caudal de riego. También es necesario conocer nuestra área de riego o el área de los cultivos. Y como último valor, necesitamos la lámina de riego. En este caso, como pueden ver, estos serían mis valores. Tomemos en cuenta ahora cómo calcularlo. Este caudal de riego, para empezar, sería el caudal de riego de toda el área de cultivo. Este caudal de ingreso, que va a ser el caudal de ingreso al tanque, va a ser un caudal que viene directamente de la aducción y puede ser un caudal constante, al menos que se tenga la información de qué caudal va a circular dentro de la tubería en respectivas horas. Tomando todo eso en cuenta, vamos a hacer lo siguiente. Primeramente, el área de riego. El área de riego aquí me dice que son 2 hectáreas. Debería convertirlo a metro cuadrado. Para convertirlo, sencillamente multiplicamos este valor por 10.000 y con eso tendríamos el área en metro cuadrado. Siguiente. Luego de eso tendríamos que calcular el volumen de riego. El volumen de riego sería el área total multiplicado por la lámina de riego, considerando que la lámina de riego es la altura de agua que va a venir sobre el área de cultivo. Entonces, al realizar esta multiplicación de esto por esto, vamos a tener el volumen de riego. Este volumen de riego va a ser la cantidad de agua necesaria para regar mis áreas de cultivo. Pero consideremos algo acá. Este valor puede llegar a ser muy grande, en especial cuando tengamos áreas de cultivo muy grandes, por lo cual construir un volumen de un tanque de 280 metros cúbicos no llegaría a ser muy factible, porque al final de cuentas estaríamos sobredimensionando una estructura. Entonces, vamos a ir calculando y ver qué volumen vamos a encontrar. Con el caudal de riego, hacemos algo similar. Tomamos el caudal de riego total del sistema y lo voy a convertir a metro cúbico segundo. En este caso, de litro segundo a metro cúbico segundo, tendría que dividirlo entre 1000 y con eso tendría el valor. Luego de eso, voy a encontrar el tiempo de riego. El tiempo de riego lo encontramos de la siguiente manera. El volumen que hemos calculado, el volumen de riego, lo dividimos entre el caudal de riego que se encuentra en unidades de metro cúbico segundo. El resultado que me va a dar acá se va a encontrar en segundos. Y este resultado tendría que convertirlo a horas. Para convertirlo a horas, lo que voy a hacer es agarrar este valor y lo voy a dividir entre 3600 para hacer la conversión respectiva. Ahora, con esta información puedo decir lo siguiente. El volumen de agua necesario para regar mis áreas de cultivo es de 280 metros cúbicos. Y el tiempo de regado con esta cantidad de agua va a ser de 7.41 horas. Ahora, generalmente en un sistema de riego no se llega a regar todos los cultivos a la vez. Se llega a realizar cultivos por horas y también por días. Cuando trabajamos por días, tenemos que utilizar zonas de riego o riego por etapas, como se lo suele conocer. Cuando tenemos el riego en horas, podemos utilizar el cálculo directamente de esta manera. Es decir, que nosotros podríamos agarrar el tiempo de riego directamente, asemejando de que va a ser esto en un solo día, y con esto ya empezar a hacer el cálculo correspondiente para el volumen final. O también podríamos llegar a la conclusión de que el volumen de riego podría ser directamente 280 metros cúbicos. Ahora, en este caso voy a decir que tengo zonas de riego o riego por etapas, es decir, que voy a regar en 2 días, o por lo menos todo mi área de cultivo se va a regar en 2 días en sí. Entonces, si esto sería la información que yo tengo, para empezar, el caudal
lo tendría que dividir entre la cantidad de etapas que voy a tener, que en este caso serían 2 etapas. Y en este caso, el caudal de riego va a ser de 5.25 litros el primer día, 5.25 litros el segundo día. El área de riego también se divide porque no vamos a regar las 2 hectáreas en un solo día. En este caso, voy a tomar en cuenta que esta área lo voy a dividir entre 2, pero no necesariamente puede ser así. Puede ser de que en un día reguemos mayor cantidad o mayor área y en otro día otra mayor cantidad. En este caso lo vamos a tomar de esta manera, considerando de que vamos a tener áreas iguales. Tendríamos aquí 1 hectárea por día. Para convertirlo a metro cuadrado, sencillamente lo multiplicamos por 10.000 y ya lo tendríamos. La lámina de riego va a seguir siendo este valor, sin multiplicar por nada. El volumen de riego va a ser el área multiplicado por la lámina de riego. Es decir, los cálculos aquí ya se empiezan a repetir. Luego tendríamos el caudal de riego, que sería este valor dividido entre 1000. Y el tiempo de riego sería el volumen dividido entre el caudal de riego. Finalmente, el tiempo de riego en horas sería este valor dividido entre 3600 para convertirlos a horas. El resultado que me da, van a observar que es el mismo valor que tendría por acá. Prácticamente son valores iguales, solamente que en un caso estamos queriendo regar todo este caudal y en el segundo estamos haciendo riego por etapas, pero estamos llegando a la misma conclusión porque estaríamos agarrando partes iguales. Y a pesar de que ustedes digan que pueden manejar partes diferentes, por ejemplo, de las áreas de riego no van a ser las mismas, de cierta forma van a llegar a tener un tiempo de regado muy similar, porque igualmente estamos distribuyendo la cantidad de los cultivos en días diferentes. Aunque no sean áreas iguales, va a ser ciertamente equitativo en cuestión del caudal y vamos a tener un tiempo muy parecido. Ahora, en este caso, ¿cuál sería el volumen del tanque? El volumen del tanque llegaría a ser este de acá. El volumen de riego. Esto llegaría a ser porque necesitaríamos esta cantidad de agua para poder regar los 5.25 litros por cada día. Ahora, está bien hasta este punto, solamente que en algunos casos el volumen de riego llega a ser sobredimensionado y es necesario para esta parte realizar un cálculo de regulación para saber si este volumen es excesivo o no, o tal vez incluso incrementar el volumen. Para eso vamos a hacer esta tabla, donde voy a tener aquí horas, caudal, volumen de aporte, caudal de consumo, volumen de regulación y volumen de regulación 2. Todo esto lo que vamos a hacer en sí va a ser una regulación del tanque. Empecemos con las horas. En cuestión de las horas pueden trabajar con periodos de 1 hora, o de 2 horas, o 3 horas, o como ustedes lo vean conveniente. Por ejemplo, en este caso estoy trabajando periodos de 2 horas, desde 0 a 2 de la mañana, de 2 de la mañana a 4 de la mañana, de 4 a 6 de la mañana y así sucesivamente, hasta llegar a las 24 horas. En la siguiente columna voy a colocar el caudal de aporte, que en este caso va a ser el caudal de ingreso al tanque. Este caudal está en litros segundo y va a ser este valor de 3.6. Como es un valor constante que estamos asumiendo que va a suceder en todo el día, vamos a repetir este valor por las 24 horas. Así que voy a copiar este valor hasta la hora 24. Luego de eso, me voy a saltar un momento a la tercera columna para colocar el caudal de consumo. El caudal de consumo, en este caso, tengo que tomarlo en cuenta según al tiempo de regado que he calculado aquí. Por ejemplo, aquí me dice 7.41 horas. Si yo lo redondearía, serían 8 horas en sí. Entonces, yo voy a buscar aquí 8 horas, pero debo buscar las horas donde yo pueda realizar un regado en sí. Por ejemplo, en la madrugada es difícil que vaya a aplicar un riego a mis cultivos. También en la noche, al menos que el clima me lo permita. Entonces, los horarios disponibles serían los horarios de día. Y voy a empezar, por ejemplo, en este caso, desde las 8 de la mañana. Entonces, de 8 a 10 de la mañana, voy a regar y va a ser este caudal de riego, el que he calculado según el riego por etapas. Luego de eso, me pasaría de 10
a 12. Aquí hago lo propio, repito este valor. Luego de eso, sería de 12 a 14 horas. Con esto tendría ya un total de 6 horas. Y el último va a ser este de acá, de 14 a 16 horas. Con esto ya tendría los valores de regado en el día. Es decir, voy a empezar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ahora sí, vamos a calcular la información que dice acá, volumen de aporte y volumen de consumo. El volumen de aporte empezamos por acá. Prácticamente es agarrar el caudal que nosotros tenemos y multiplicarlo con el tiempo respectivo, pero a la vez convirtiéndolo a segundos para que se pueda simplificar y también litros convertirlo a metro cúbico para tener el volumen. Para hacer eso, aplicamos lo siguiente. Sería este valor del caudal multiplicado por 2, porque tengo aquí 2 horas, multiplicado por 3600, porque aquí son horas y lo tendré que convertir a segundos. Y lo voy a dividir entre 1000, porque estoy convirtiendo de litros a metro cúbico. Entonces le doy Enter, y aquí tendría el resultado en metro cúbico, que sería 25.92 metros cúbicos. Esta conversión se va a repetir a cada hora, así que lo voy a jalar, y aquí tendría esto. En el volumen de consumo va a ser lo mismo. Voy a agarrar el caudal de consumo, lo voy a multiplicar por 2, por 3600 y lo divido entre 1000. Aquí me da 0 porque tengo 0. Lo jalo y aquí sí voy a tener volúmenes de consumo. Ahora, con esta información voy a calcular los volúmenes de regulación. Pero previamente a eso, voy a calcular una sumatoria en la parte de volumen de aporte y volumen de consumo. Así que coloco aquí igual, suma, y voy a sumar todos los valores que tenga desde las 0 horas hasta las 24. Y tendría este valor. Lo propio acá, igual, suma todos estos valores y tendría este otro valor. Esta información suele ser muy relevante. Cuando nosotros tengamos un volumen de aporte mayor al volumen de consumo total, prácticamente no vamos a necesitar regulación. Cuando nosotros tengamos valores iguales, significa que el tanque se va a autorregular, es decir, de que toda la cantidad de agua que está ingresando al tanque va a ser la misma cantidad de agua que va a salir del tanque. Ahora, un tercer caso indicaría de que el volumen de aporte, cuando es menor al volumen de consumo, sería que prácticamente no tenemos la cantidad de agua necesaria y que tenemos que considerar en incrementar o buscar otra fuente de agua, o también cambiar los tiempos de riego según a los resultados que me dé por acá. Empecemos en esta parte de acá, en una fila superior ahora. Aquí voy a colocar un valor de 0 en el volumen de regulación 1, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar en cuenta el volumen anterior, es decir, el tanque tiene 0 agua en esta hora, que es una hora ficticia. A esa hora le va a ingresar luego el volumen de aporte, pero se le va a restar el volumen de consumo, es decir, lo que está saliendo del tanque. Entonces, coloco de esta manera, le doy Enter, y por ejemplo, de 0 a 2 de la mañana me dice que voy a tener 25.92 metros cúbicos. Ahora voy a jalar esto de acá hasta esta parte, y van a observar que en este caso tengo todos los valores positivos. Y cuando tenemos todos los valores positivos en este caso, tendríamos que el volumen de aporte va a ser mayor al volumen de consumo, que sería en este caso lo correcto. Ahora, ¿qué se llegaría a tomar de esta columna? Se llegaría a tomar prácticamente el valor mínimo para una segunda iteración o un segundo volumen de regulación. En este caso voy a colocar igual, mínimo, y voy a seleccionar desde acá, porque estos son los que se han calculado. Cierro paréntesis, le doy Enter, y en este caso sería 25.92. Ahora, hago la misma operación. Este valor más el volumen de aporte menos el volumen de consumo.
Y aquí tendría los valores prácticamente que se van a repetir solamente subido una fila como observan en este caso. Ahora, de acá, de estos cálculos que yo tengo, el valor máximo que me saldría de esta segunda columna sería prácticamente el volumen del tanque que me hallaría mediante esta tabla. Y en este caso, el máximo valor que tengo acá sería 185.76. Por tanto, ¿a qué conclusión podría llegar? Podría decir de que mi volumen de riego, calculado de esta manera, es 140 metros cúbicos. Y aquí 185.76. Es decir, es más aconsejable construir un tanque con un volumen de 140 metros cúbicos. Y esa sería la conclusión de este cálculo. Pero supongamos otro caso. Voy a colocar, por ejemplo, un valor de zonas de riego, por ejemplo, de 4. Van a ver que todo se cambia, a excepción del tiempo de riego. Y en este caso tengo este valor de acá. Ahora, este valor igualmente está yendo por las 8 horas. Vean que aquí igual sigue manteniéndose lo correcto. Pero ahora lo que voy a hacer es de bajar el caudal de ingreso. Voy a colocarle, por ejemplo, un valor de 1. Y aquí van a ver que tengo estos resultados. Y en este caso, observen que ya tengo en esta parte de acá valores negativos. Es decir, todos va a ser lo mismo, pero ya los resultados son diferentes. En este caso, el valor que acá me da negativo significaría que hay falta de agua al tanque. Y tengo que hacer lo mismo. En la segunda parte, en la segunda columna, igual considero el valor mínimo, pero lo voy a considerar con valor negativo o convirtiéndolo a absoluto. Y en este caso, el menor valor de acá, como pueden observar, es menos 18, que aquí iría como 18 positivo. Con eso se calcula todo y van a observar lo siguiente, que en la hora donde teníamos el valor menor de menos 18, ahora tenemos un valor de 0. Es decir, que a esa hora se va a vaciar completamente el tanque. Y justamente a esa hora va a ser cuando termine el tiempo de regado. Es decir, ya no vamos a regar más. Luego de eso vamos a esperar a que se recargue el tanque para que pueda continuar con el regado. Ahora, ¿qué más podemos sacar de acá? Es el valor máximo. El valor máximo de acá, en este caso, lo voy a colocar aquí. Igual, máximo de esta columna sería 46.8. En este caso, vean que voy a necesitar solamente 46.8 metros cúbicos de agua. Es decir, mi tanque lo podría redondear a 50 metros cúbicos y decir que 50 metros cúbicos es lo suficiente para mi tiempo de regado y para regar mi cultivo en sí. Ahora, si nosotros vemos en la parte de acá arriba, donde hemos visto el volumen de riego calculado para estas condiciones, me salía 70 metros cúbicos, que no está mal, pero 50 metros cúbicos aquí ya me indicaría que es más que suficiente. Es decir, ya en este caso, con este cálculo que hemos analizado, prácticamente el volumen de riego que nos da por acá llegaría a ser sobredimensionado al tanque que quisiéramos construir. Y en este caso, con estos datos, el resultado final sería 50 metros cúbicos. Es decir, escogeríamos este valor. Y de esta manera reduciríamos la parte de los costos. También optimizaríamos de cierta manera el tanque para estas funciones. La última parte llegaría a ser que prácticamente todo esté balanceado, es decir, de que esto con esto sea igual, pero para eso tendremos que ver un valor que pueda ser igual al caudal de aporte, igual a los valores de acá, y que nos dé la sumatoria es lo mismo. Esos casos llegan a ser muy particulares, muy peculiares porque es difícil que eso llegue a suceder, pero de cierta manera se podría realizar. Por ejemplo, aquí podría aplicar una suma, igual, suma de todo esto, que en sí solamente son 4 valores, que sería 10.5. Este valor si lo divido entre la cantidad de horas que debo colocar, por ejemplo son 12 horas, o bueno, son 12 periodos,
porque va desde acá hasta acá, sería lo que tendría que colocar. Así que puedo jalar este valor y vean que aquí me va a dar el mismo valor de volumen de aporte y el volumen de consumo igual lo mismo. El detalle que viene en este caso es de que en la hora 0 o en la hora 24 se va a repetir el mismo valor, es decir, 25.2 acá y aquí 25.2. Y en este caso, muy particular en sí, lo que podríamos llegar a la conclusión es de que nuestra tubería lo podemos diseñar para este caudal, es decir, reducir la cantidad de agua para poderlo balancear. Y en este caso, el valor máximo de acá podemos observar que es 50.4 metros cúbicos, es decir, este valor de aquí. ¿Que llegaría a ser menor a los 70 metros cúbicos? Sí, pero tendríamos que redondearlo, es decir, podríamos colocar aquí 55 metros cúbicos y crear un tanque para estas dimensiones. Esos serían los tres casos para encontrar el volumen de un tanque de almacenamiento para un sistema de riego. Si el video fue de ayuda, les invito a que puedan darle like, puedan compartir este video y también les invito a que se suscriban a mi canal para más contenido.